Tasun Filipenses capítulo 1. Yakiltik te nohtesel te yun Dios telita bantisun Filipenses capítulo 1 versículo 21 hasta versículo 25. Hoy continuamos con nuestra meditación en este pasaje del versículo 21 al 25. Vamos a ver el tema: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y vamos a ver por qué. Te vintiakil dicta ora ineja te kushinel halatas venta de Cristo. Intelahele ha kanariashkot shi. Biyun te kushinel hatas venta Cristo. Y biyun te kanartik yashkot te melahotike o te lahel tas tohol te tulnopohel, pues ganancia la kanartik la yashkot. Hichayal tes jundiose. Ta versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Melel te bit il kushulone. Hatas venta te Cristo te me yashlahone ha kanar yashkot shite Pablo. ¿Por qué para Pablo el vivir es Cristo? El versículo 22 responde: Biyun te kushinel hatas venta te kahwaltike. Pues hamete binutil yakos bata atelinel yun te kahwaltik te Pablo. Yakos bata abatinel yaspas bete ya telhadiste bitil la kiltikistal teta versículos anteriores. Hemos visto en los versículos anteriores cómo Pablo realmente su vida personal, física, espiritual, su vida era para Cristo, era Cristo. Pero continúa en el versículo 22, porque para Pablo el vivir es Cristo. Y hichayal. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Hichayal te tak optike te me kushulon sham bael tak inal sokte bak etale. Yatoshu yashmukub shan yatel Dios tahventa. Hame yayak natix tohol te binutil aish kushinel de Pablo. Aquí nos muestra por qué para Pablo el vivir era Cristo. Porque dice: el vivir en la carne, en esta vida física, su resultado es para beneficio de la obra. Hame te binutil te yashu yashmuku shan yatel te diose. Es que realmente, mientras uno está en esta vida, uno tiene la dicha y el privilegio de servir a Cristo. Tehotike mientras kushulotik tolita balumilalinto, ya stak te ya pasbetik te ya tel te diose. Solamente en esta vida tienes la oportunidad de servir a Cristo como Pablo. Y en algún día, en un futuro, ser recompensado, ya sea poco o mucho, de acuerdo a lo que uno ha hecho. Hunk alil te hootike, yakishtik tohel yuunte, yahpas betik te yatel te diose, te binti nishkati ut illa kichtik tamuka te diose. ¿No? Entonces, de Pablo ella osba tayatel te diose. Y hichayal, no sé entonces qué escoger. ¿Por qué? Porque el morir es ganancia.
Para Pablo el morir es ganancia. ¿Pero por qué? Vi un telahel te yashkotas tohol tehtul pohel canariashkotshi. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Tetahkoptike hichayal tashchebal mashu kunya kaite yahtsae hichkotan te yash lahonishe sventa hich yash shbahuinishte Kristoe. Yun ha mero lek yakaite hichuk yashkotishe. Para Pablo el morir era ganancia. Telahel tastoholte Pablo skanar la yashkot biyun. ¿Por qué para un creyente el morir es ganancia? Porque dice aquí, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Es que yashkotik tastoholte kahualtike. La muerte de un creyente es un paso para ir a estar con Cristo. Sí, y Cristo prometió que donde Él está, nosotros también estemos. Tikalalesh tehtul no pohel, tehtul temacha, shchunes te kahualtike. Pues ya me shkotas tohol te kahualtike haichpitila yalbetik tabanti sun Juan capítulo 14, versículo 2 y versículo 3. Te banti ayone, te meyash ainesh ek te kahualtike. Y Pablo pues está pensando que al morir iba a estar con Cristo, el cual o lo cual es muchísimo mejor. Halamero tuhbil talek, halamero bayel yutzilal stukel. Tetahkoptike shi hun ha mero lek yakai te hichuke te yashkotishe. Pablo también quería partir de este mundo para ir a estar con Cristo, porque él estaba sufriendo en la cárcel. Pero aunque no quisiera ya morir, aunque quisiera estar viviendo, pero también quisiera Pablo estaría con Cristo. Entonces, versículo 24, pero hay algo interesante que mencionó Pablo en segunda carta a los Corintios. Hay la yal de Pablo, Esto es para profundizar un poquito. Y aquí el tic de Tabantis Hun, 2 Corintios, en la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 1. Hichayaltes Hun Diose, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Lo que Pablo está diciendo aquí es que un día estaremos en los cielos con Cristo, no con este cuerpo, sino con otro cuerpo. Por eso es que estar con Cristo es muchísimo mejor. De Pablo el ayal telitabantis hun Corintios, tas chebal Corintios, capítulo 5, ayal betik te hun kalil, te kalalashkotik tas tohol te diose, te ta utzilal, te ta chulchan, te kalalia hunish bahtik soka te kahwaltike, yalakishtik helel te bak etaltike. Tek meyuna te Pablo hichayal muchísimo mejor. Entonces, pero mientras lito ayotikini, hichayal, ta versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Yashkashvokoltik teli ayotikine,
porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Te ayal betik te liine te tahkoptike hichayal. Hichiun ay smukul ko tantik spisil ora melel naohtik stohol te mabaayotik tameroh nahtik te hayeb shankal te nainehtik imbak etaltik to. Yuun mato ayukotik tabay te kahwaltike. Claramente dice que mientras estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor, es decir, no estamos con el Señor. Tehotik mientras kushulotik tolita balumilal sok te baketaltike, mato ayuk yahkiltik te kahwaltike, mato junes batik sok te kahwaltike. ¿Por qué? Por fe andamos. Melel tasventas chunel kotantik te yakotik tabele. Esa es la mera verdad, por eso creemos en Jesucristo, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Bueno, teta versículo 7 hichayal melel tasventas chunel kotantik te yakotik tabele. Hame hichakalotik tabel te hichkipaltik te chunehtik te kahwaltik chunhel kotantik yakalotik tabel pero hunk aliliashkotik tas tohalte kahwaltike. Mayu unuk te chikanta ilel ta sitike. Pues por fe andamos y no por vista. Mayuk yahtahtik nishta ilel binutil aite bantikak ohtes chunel kotantike. Hichayaltita versículo 8. Ayismukul kotantik yuun soko tantikuk te yakikitaitik hilel tanainel in bak etaltik to. Yuun hich meyash bahuin bahtikish sok te kahwaltike. Merot uhbil skoplal te biyah tahtik ta ilel te liine. Aylas mukul kotantik yuun. Sok hun ko tantik te ya sok ko tantikuk te ya kihitai tiki shilel tanainel te baketal to. Lek te ayuk hichesh ko tantik te machatik chunehtik te kahwaltik. Te kalal te yash batike kalal te yash te kinal. Yash kotik te stohol te kahwaltike y huno ko tantik te yakalotik tabel te tabanti yash kotike. Yuun la hich me yash shba hoinish bahtik sok te kahwaltike. Y hichayat y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Hoines bahtik sok te kahwaltike. Todos los que ya partieron para estar con Cristo ya están con el Señor. Esta es una promesa. Haindo hamete bis hapoh betik te kahwaltike. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Hichuk yuun spisiluk ora toyo luko tantik yuun spasel te biyask anyo tante kahwaltike, chikante mehnainestik to tehbak etaltike, o temelakih kitai tikish hilele. Hunuk lako tantik spisil ora toyo luko tantik la taspasel te biyask ante kahwaltike. Versículo 10 hichayar, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea bueno o sea malo. Aquí tenemos a el tribunal de Cristo. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir la paga, para recibir el galardón de acuerdo a lo que uno ha obrado
en esta vida. Por eso, el único ejemplo que podemos ver es el apóstol Pablo, cómo sirvió al Señor durante su vida terrenal. Un día estaremos con Cristo y algunos nos lamentaremos por no haber servido al Señor en esta vida, mirando en aquel día a algunos otros hermanos, otros creyentes, que sí trabajaron mucho para el Señor y tendrán grandes galardones. Apocalipsis dice, no dejes que otro tome tu corona. Habrán personas que perderán sus coronas. Bueno, regresemos a Filipenses capítulo 1, versículo 23. Entonces Pablo dice que tiene deseo de partir y estar con Cristo, el cual es muchísimo mejor. De Pablo, pues, litabanti Filipenses, y albetik te ya las hichuglai ay hichuglaish aita yotante ayuktas toholte kahualtike. Pero, hichayalta versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Hogmeto ay bayels koplalta aventaik te ya kai te ya toshkushinon shantak inale. Y confiado en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Hich chunekotan, sok hich naos tohol, te ya tohoine shantak inale, hich meyashtal hoine shanta pisilik, sventa yuon hich meya yich shan yip teschun hela botanike, sok hich meya yesman. Yash es más chance butza botanik yun. Estos son los deseos de Pablo, a quedarse en la carne, quedarse en esta vida, va a tener como beneficio el servir a Cristo y también va a servir para provecho y gozo en la fe. Hay hermanos que ya están muy viejitos, muy ancianitos. No quisiéramos que se fueran porque tienen una vida fiel, un buen ejemplo a seguir y esto nos beneficia, esto en un provecho y gozo en nuestra fe. Yashmuk up desbetik te sbuchko tantike yash es más chance butza botanikshi kalalte hoinestikto te machatik ayunisyak osbaikta cholel a isoktaya telinel ate spasel te ya tel te diose. Bueno, entonces jame hicheyak betikiltik teline, tenemos dos cosas: el vivir es Cristo y el vivir y el morir es ganancia. Telin tiastas dicta ilel teline, jame te kushinele, jame tas venta te Cristo. Pero te lajele, halah kanartik yeshkot. Así que ayuk yipko tantik, ayuk sbuchko tantik tas chach unel talek te kahwaltike y tas pasel te yatele, porque junk alil mabali ayotikish aini, ya juntik tas ventas bahtel inalte kahwaltike. Bueno, hato shantayan vuelta y akayak besh bendición ta botanik sok te chulkop te la kiltik ta ora into y hato shan tayan vuelta.